17 de octubre, obvio, la fecha hacía referencia también al tema musical junto al Papi Rey. Julio Peñalosa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Como no teníamos clip, le pusimos imágenes a una canción de Manuel Monroy Chazarreta. El título es concluyente, Bye Bye Goni, quiere decir todo, no necesita más explicación. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos el programa, a continuación le presentamos el tema del día referido a este 17 de octubre. Vamos a saludar a quien nos acompaña en los estudios. Está con nosotros Freddy Morales, él es periodista de Telesur. Freddy, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema, pero antes queremos presentarle un material de una entrevista al entonces Pentágono, donde participaba Julio Peñalosa, también Freddy Morales, ahora también, entonces Álvaro García Linera, hoy vicepresidente del Estado, y hablaban precisamente de este tema. Le vamos a mostrar y luego lo comentamos. Renuncia del presidente de la República, ascenso del vicepresidente de la República con una agenda mínima de reformas económicas y políticas que le dé el apoyo de los movimientos sociales ahorita en sublevación civil. Básicamente a la anulación del decreto 24806, creo que es. 24806. Modificación de la ley de hidrocarburos, convocatoria a una asamblea constituyente en un plazo de unos 6 meses. Eso le daría una salida constitucional, sin romper el ordenamiento jurídico. Esto es democracia, es mantener el orden de la democracia. Simplemente se va Sánchez de Lozada y hay un nuevo presidente con una actitud mucho más comprensiva y con mayor legitimidad y recepción de parte de los movimientos sociales. Eso permitiría defender la democracia, permitiría pacificar el país y darle salida a este tuerto y a este conflicto. ¿Quién asumiría? El vicepresidente de la República, en este caso el señor Carlos Mesa. Y si no se cambia la ley de hidrocarburos, si no hay todas las peticiones que has planteado en este instante, hay que sacarlo a patadas en 2 meses. Pero no, yo creo que el señor Carlos Mesa sería suficientemente sensato como para aceptar. Pero si no, hay que sacarlo, y que entre Ormando. Y ahora, después, en 2 meses, hay que sacarlo Ormando. No exageres. ¿Por qué no? Voy a la segunda salida, Mario. Hay una segunda salida que creo que esa está empecinada y está preparando todo el armazón del presidente de la República, que es la salida militar. La salida militar, ese sí, para mí, personalmente, es un atentado a la democracia, porque es convertir al ejército en el bastión de un Estado que no tiene más legitimidad que la Fuerza Armada. La dictadura es eso, la fuerza del Estado reducida al ejército. Esa es dictadura. Y si el gobierno apunta a eso, eso sí que sería un riesgo para la democracia. Y creo que si se empuja esa salida, Mario, ya no contaríamos por decenas los muertos, contaríamos por centenas. Y ojo, los elementos del conflicto, las causas del conflicto, no se solucionarían. Volverían a renacer de aquí a 6 meses, o a 8 meses, o a 1 año. Claro. Me estás diciendo en forma muy elegante lo que te he dicho hace 3 semanas en este mismo programa, ¿no es cierto? Después de tantos muertos, a lo mismo, sin nada. No es lo mismo. Y te voy a decir algo más, Álvaro, en todo caso. No es lo mismo, Mario. Yo he escuchado a un hombre muy ligado a principios, a factores de poder muy importantes, que la salida de Sánchez de Lozada por la fuerza va a ser considerada por el hemisferio, por el Departamento de Estado, por la Embajada Norteamericana como un golpe de Estado. Es decir, como una insurrección. Pero no lo es, ¿no es cierto? Puede ser constitucional. No sé, ellos opinan... ¿Qué te dice la Constitución? Ellos opinan, la Constitución dice, ante la renuncia del presidente asume el vicepresidente. Apégate eso, pero Mario. No te olvides lo que ocurrió en Paraguay. Apégate eso. No hubo forma de hacerle entender al hemisferio en su conjunto de que la salida constitucional de reemplazar al presidente en ese instante era por el vicepresidente, porque quien estaba sacando al vicepresidente era un movimiento social, insurreccional, lo que quieras llamarle. No va a haber aceptación, les garantizo. Y si hay aceptación en esta circunstancia, y si hay cambios de regla, alguien va a tener que pagar 3.500 millones de dólares a las petroleras que van a irse. Sí, hay cláusulas, Álvaro. Nadie piensa expropiarlas. Si las expropias y si les cambias las reglas, hay que pensar en esas cosas, Álvaro. Nadie piensa expropiar, Mario. ¿Vas a negociar con ellas? Por supuesto. Bien, ¿y si te dicen no? Vamos a subir los impuestos. ¿Y si te dicen no? Tienen que subirlos. Fácil, es bien fácil decirlo. Antes de que se acabe el programa, una cosa rápida. Yo quiero pedirle encarecidamente al gobierno, y sabemos que la gente del gobierno mira este programa,
que el hecho de que la gente pida la renuncia, la dimisión del presidente de la República, no se convierta en el factor pretexto para una persecución política que está empezando a organizarse. No es pecado, no es anticonstitucional pedir que el presidente Sánchez de Lozada se vaya y que a través de la sucesión constitucional que faculta a asumir al vicepresidente de la República, no estamos siendo contra la democracia. Yo me siento perseguido en este momento. Siento acoso, siento amedrentamiento. Perdón, ¿tú, pueblo, o tú, Julio Peñalosa? Yo como ciudadano de este país. Yo no, ciudadano. No, Yo ciudadano porque puedo salir y un francotirador puede estar en un techo y si le caigo mal porque dije algo en este programa me puede meter un balazo. Así me siento en este momento. Espero que el presidente Sánchez de Lozada y sus colaboradores, que no lo ayudan, que no son críticos y que nada más le están pasando la manito por la espalda diciéndole que es un genio, le digan por favor que quienes pedimos encarecidamente que se vaya, no somos ni antibolivianos, ni antidemocráticos, ni estamos contra la ley. Simplemente queremos que se vaya porque eso va a destrabar un poco la situación en la que se encuentra. Me están cortando. Dije que la salida era Sánchez de Lozada. ¿Alguno de nosotros imagina que puede continuar? ¿En qué condiciones? Así haya mayor número de muertos o no lo haya, con esta masacre hasta hoy de 62 en solo 3 días, ¿algún boliviano cree que puede seguir gobernando el señor Sánchez Lozada? Porque hay una campaña internacional muy efectiva que está haciendo este gobierno, y es el fantasma de Evo Morales, el narcotráfico y la coca. Y no es esa la sucesión presidencial ni lo que puede ocurrir constitucionalmente, es una gran mentira internacional la que se está divulgando. La Constitución dice que el presidente de este país, cuando renuncia, el presidente titular es el vicepresidente de la República, don Carlos Mesa, y todos los intelectuales y el movimiento social y las juntas de vecinos y los campesinos están planteando eso, sucesión constitucional y no golpe de Estado. Ahora, claro, falta saber cuál es la verdadera disposición de Carlos Mesa para asumir, que es la parte que nos faltaba para hacerlo. No dudes que en una circunstancia Carlos Mesa va a cumplir su deber constitucional, no lo dudes. No lo dudes en absoluto, pero no lo dudes también que es una primicia. No, en absoluto, pero te voy a decir algo, conociéndolo como lo conozco hace tantos años a Carlos, él ha actuado en consecuencia por sus principios éticos. Por supuesto. Por el asunto de los muertos. Exacto. Eso nos ha movido a todos los bolivianos, pero de ahí a los planteamientos al revés, etcétera, bueno. Mire, le presentamos en todo caso este material, y porque Julio Peñalosa, también Freddy Morales que participaba, nos decía, es de la fecha 14 de octubre del 2003, sí, antes de la renuncia. Pero la situación ya era muy, muy complicada el año 2003. Freddy. Fueron días terribles y hoy estaba, después que conversamos con Julio para venir al programa, me puse a repasar mucho material de la época. Claro, parece que queda lejos, ¿no? Pero fueron días muy duros. Hasta ahora no llega a explicarse la magnitud de la movilización. ¿Cómo es que 2 ciudades quedan absolutamente paralizadas? Totalmente paralizadas. Hasta ahora no he escuchado una explicación de cómo ocurrió, quién lo organizó, etcétera. No ha habido esa situación. También me llama muchísimo, bueno, me llama por un lado muchísimo la atención el drama de los muertos, porque varios de los muertos estaban dentro de su casa, no estaban en las movilizaciones. Cuando uno va a una movilización sabe que está corriendo riesgo, pero cuando estás con la puerta trancada dentro de tu casa y entran las balas y te matan, eso escapa a cualquier cálculo. Eso quiere decir que hubo una matanza indiscriminada. Y empezó en el altiplano, empezó en todo el sector de Achacachico. No fue la primera la niña Marlene, pero fueron una de las primeras víctimas de esta historia en esta última etapa. Porque hubo una primera que desencadenó una serie de eventos para llegar al octubre del 2003 y fue el febrero del 2003. Claro, impuestazo que se decía. Exactamente, el impuestazo. Este es uno de los aspectos que me conmueve mucho, el de los asesinatos, yo diría a sangre fría. Hay una de las imágenes que es, ustedes recuerdan, ese carro blindado aquí al inicio de la autopista,
que ametrallaba hacia el cerro. Y de allá solo una piedra viene volando hacia un carro blindado con una ametralladora. Que Como única respuesta. Como única respuesta. Una piedra. Es terrible. Ese es uno de las cosas que 13 años después me conmueven profundamente. Y la otra es la absoluta impunidad. No era solo Sánchez de Lozada, era Manfred Reyes Villa, era Jaime Paz Zamora. El 17 de octubre, aproximadamente a las 10 de la mañana, Reyes Villa le pide a Sánchez de Lozada renunciar. Ya estaban los 67 muertos. Y Jaime Paz lo hace a las 2:30 de la tarde. Y encima lloriquea a Jaime Paz al pedirle la renuncia, al anunciar que Sánchez de Lozada va a hacer conocer en las próximas horas al Congreso cómo es de ley su decisión. Y lloriquea al señor Paz Zamora. Estas dos cosas son las que, por el momento, en esta primera intervención, profundamente me afectan, digamos. ¿Recuerdas, Freddy, que en realidad esto comienza en el lugar menos pensado, en Sorata? Sí. Hay un señor que se llama Edwin Wampo, que se roba un par de animales, lo llevan preso, y comienza la presión de Felipe Quispe para la liberación de este señor, y como el gobierno desoye ese pedido, se plantea el bloqueo en Sorata y unos turistas quedan atascados, no pueden pasar por ahí. Esto sucede como 2 semanas antes, más o menos, ¿no? Y después ya viene la cadena de hechos. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, empieza en septiembre. En realidad el conflicto empieza en septiembre y por la falta, por el, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, de Sánchez Berzaín, era ministro de Defensa, ¿no? Y fue el que asumió el liderazgo, digamos, para aplastar, entre comillas, el movimiento, ¿no? Que, bueno, era un poco su estilo, seguirá haciéndolo cada vez que tenga oportunidad, supongo. Empieza en septiembre, claro, empieza en septiembre. Y él se enterca y no da su brazo a torcer, no hay ninguna posibilidad de negociar nada y los acontecimientos van creciendo como una bola de nieve. Carlos Mesa tuvo en aquellos días una interpretación, ¿no? Él dice que vuelve de un acto en Cobija como vicepresidente, había ido. Vuelve y se reúne con Sánchez de Lozada durante 4 horas y media, donde Sánchez de Lozada le explica su posición frente al tema, frente al problema. Y su posición era, aquí hay un empate, y este empate tiene que resolverse. O ganan estos que quieren el caos, la anarquía, un poco lo que se decía ahí, ¿no? Había una gran campaña contra todo lo que era, un poco se representaba a la izquierda en el MAS y en Evo Morales, entonces diputado, ¿no? Esto va a ser narcotráfico, esto va a ser caos, esto va a ser anarquía, etc. Entonces hay que desempatar esto. Y la única forma de desempatar es, bueno, viendo quién se impone. Terrible, es decir, el razonamiento, ¿no? Es lo que cuenta Carlos Mesa en esos días. Yo tuve la oportunidad, compañeros, bueno, en esa época, hace 13 años, yo era dirigente de nuestro gremio a nivel nacional. Y si ustedes se recuerdan, incautaron las publicaciones del Diario y de Pulso. En Oruro tumbaron las torres de la radio Pío 12, de otras radios, de la televisión universitaria, no las bombardearon, sino que las dinamitaron, las tumbaron. Teníamos heridos en Patacamaya, de la marcha minera que estaba viniendo. Entonces era muy movido en ese momento la situación. Días antes, junto con un representante de la Iglesia Católica y un representante de Derechos Humanos, habíamos hecho gestiones, es decir, empiezan a matar en el Alto gente el sábado, 5 días antes de que de la renuncia de Sánchez de Lozada. Y a mí me llama un compañero de Derechos Humanos y me dice, oye, hay que hacer algo. Claro que sí hay que hacer algo. Hablemos con alguien de la iglesia, hablemos con alguien de la iglesia. Y entonces formamos una comisión por nuestra propia cuenta. Cada quien dio cuenta a sus... Exactamente. Y nos fuimos a la radio Herbol. Y ahí anunciamos y dijimos, bueno, está bueno esto, que tiene que parar, que tiene que haber una mediación, una negociación. Nos ofrecemos. Y nos llamaron esa misma noche de la presidencia y nos reunimos con Sánchez de Lozada. Estaba enloquecido el hombre, no hay otra palabra.
venía en la residencia, se reunía con nosotros y parecía que escuchaba 2 o 3 criterios nuestros. Luego venía el que era ministro de Salud, recuerdo en esa época, y le secreteaba algo al oído. Javier Torres Goitia. Y entonces Sánchez de Lozada se enardecía, se salía de sus casillas y nos insultaba. Que ustedes han venido a pedir mi renuncia, ustedes quieren que yo me vaya, que no sé qué, que esto y que lo otro. No logramos nada, obviamente, esa noche por esa situación tan difícil de nuestro interlocutor, de Sánchez de Lozada. Y nos dijeron, bueno, váyanse y mañana a las 10 de la mañana vamos a tener una respuesta si se hace una comisión. Porque te acuerdas que el tema en ese momento era si el referendo sobre la exportación de gas a través de un puerto chileno era vinculante o no. ¿No? Exacto. Entonces el gobierno insistía en que no era vinculante, que era una chacota, que se hacía un referendo, pero para chacotear, que no era vinculante el resultado. Entonces, en ese momento era el tema de fondo, ¿no? Bueno, el domingo antes de las 10 de la mañana ocurrió lo que ocurrió con la famosa caravana de los carros blindados, los tanques con combustibles que venían hacia La Paz, y ahí se cortó y hicimos un comunicado diciendo que ya no había vuelta atrás en cuanto a la resolución del conflicto, que no había nada que conversar. Corroborando lo que dice sobre esta versión de Carlos Mesa, me encontré hace unos meses con José Luis Harf, que era el ministro de gobierno entonces. Vice. Era el viceministro, claro, y el ministro era Cuco. Sí. Exactamente. Me contó que Sánchez Berzaín le había ofrecido 200 muertos a Sánchez de Lozada para resolver el problema. Y claro, estaba muy latente la posibilidad de que se trasladara a la sede de gobierno a Santa Cruz, lo estaban discutiendo, ¿no? Y ahí se generó un incidente, hubo un puntapié, un volapié de parte de Harp a Sánchez Berzaín, y al final de cuentas se impuso la línea Sánchez Berzaín, que es la que lo ha llevado, digamos, al descalabro absoluto, total, a la muerte política a Sánchez de Lozada. Y otros elementos que son importantes, el tema de la apertura de las bóvedas del Banco Central para que se llevaran unas maletas con dinero que le alcanzaron cuando Sánchez de Lozada tomara el avión en Santa Cruz, asunto sobre el cual creo que nunca llegó a responder Juan Antonio Morales, que entonces era el presidente del Banco Central de Bolivia, que dio, dice, una autorización verbal, esa es una versión que tengo, y que después se iba a hacer por conducto regular todo lo que correspondía para justificar cómo se había sacado la plata. Finalmente nunca hubo una explicación oficial. ¿Tú recuerdas ese hecho? Y se lo recuerdo a los policías que hacen seguridad en el Banco Central, porque son muy estrictos en exigirte que no puedes entrar con, no sé quién inventó eso, con credencial no puedes ingresar al Banco Central ahora, ¿no? Tiene que ser con tu carnet y no sé qué cosas más. Y yo les digo, ¿y por qué? Para evitar robo, Leo, pero si ustedes estaban custodiando al principal ladrón que ha venido al Banco Central a llevarse la plata, es decir, custodiado por motos atrás, motos adelante, de la policía, con custodia de ustedes, y es el único que se sepa que se llevó un montón de plata por lo menos, ¿no? No hay otros robos del Banco Central reportados de esa magnitud de dinero que hubieran sido reportados hasta ahora. Y como la anécdota, ¿no? Un amigo me contaba en Santa Cruz, porque Sánchez Lozada sale huyendo de aquí, primero en helicóptero, después en un avión. Y se va a Santa Cruz, y está varias horas en Santa Cruz, que es lo que demora que el Congreso lea la carta de renuncia, porque estaban esperando que él salga, porque ese era el acuerdo, que él salga del país para que se lea la carta de renuncia. Y le pregunté a un amigo que es empresario, oye, ¿se sabe qué hizo Sánchez Lozada ese día aquí tantas horas? Y él me dice, cambiar dinero. Llamaba a sus amigos empresarios para cambiar los bolivianos que había sacado el Banco Central a dólares. Para tener efectivo, cash. Y así se fue. Así se fue. Con eso se fue. Como en una república bananera de un cuento de García Márquez, ¿no? La verdad. Sí. Bueno, Fred. Y recuerdas el rol que jugamos en ese programa, que no sé si recuerdas que Verónica Larría no está en ese programa porque no pudo llegar de Santa Cruz, estaba todo parado, ¿no es cierto? Y quiero subrayar el rol que juega ahí Mario Espinosa, ¿no? Él siempre en la tendencia de conservemos el orden, no perdamos la calma, que las pero cosas... incide en sus preguntas y provoca también. Claro, y tiene un encontrón verbal con García Linera cuando todos estamos más o menos en la línea de tiene que irse Sánchez de Lozada y todos lo pedimos de una u otra manera, ¿no? Como que los provoca. ¿Así fue? El semanario Pulso también, es decir, muchos medios se la jugaron, ¿no? Sí.
el desenlace, llamémosle. Hay mucha gente a la que se le debe mucho, porque sin lugar a dudas, es decir, cuando yo escucho las cifras oficiales que nos dicen cuánto era el ingreso del país, 250 millones de dólares, antes de estos sucesos, el ingreso del país, y cuánto es después, ¿no? 2.000, 3.000 millones, que explican muchas de las cosas, de la bonanza económica que hemos tenido, etcétera, etcétera. Pues esta es una deuda inmensa con un montón de gente. En Febrero Negro, en la Plaza Murillo, hubo una enfermera que tuvo un gesto muy heroico por salvar a una persona que estaba herida y que murió allí. Es decir, estaba revisando y hay cantidad de héroes. ¿Saben qué? Me llama muchísimo la atención lo desagradecidos que somos, lo desagradecida que es la democracia con sus víctimas y con sus héroes. Es demasiado complaciente con sus verdugos, la democracia, pero no con las víctimas ni con sus héroes. Yo desde el primer momento dije, cuando ingresó este gobierno, pensé dentro de mí y lo comenté con algunos compañeros, qué lindo sería que este nuevo periodo, que sin lugar a dudas es distinto a muchas cosas que vivimos antes, qué lindo sería que construya, por decirlo de algún modo, la Villa Dignidad. ¿Para quién? Para los familiares de los 67 muertos y para los 400 heridos. Se están regalando casas ahora a personas pobres y está bien. ¿Pero por qué? Es decir, ¿sabes? Como periodista he estado entrevistando cada aniversario de estos años a las víctimas, a los sobrevivientes, a los heridos, a personas que quedaron sin una pierna, sin la madre, familiares, sin el padre, etcétera, etcétera. Y es un drama terrible. Hace 3 años todavía, como si fuera un gran favor a un compañero que le amputaron la pierna, seguía trabajando como sereno en una dependencia de la prefectura de la Gobernación de La Paz, con un sueldo pero michi. ¿Cómo es posible? Ese hombre, pero ese merece todo. Ese merece todo. Yo termino con esto porque creo que es hora del... Estamos bien, no te preocupes. De la publicidad o del... Bueno, yo termino con esto. Venía pensando en esto. Hace como 2 años fuimos por una casualidad coincidimos con el día anterior, el día previo a la fiesta de un pueblo de Tarija, que es uno de los grandes beneficiados con las regalías, porque allá está el gas natural. Y se hablaba como una gran cosa que se iba a hacer el churrasco más grande del mundo, que habían más de 5.000 personas invitadas para disfrutar de un churrasco gratuito. Y todos sabemos que ahí han ido el cantor de los Bukis, que se hizo solista después, Marco Antonio Solís, que ha ido Cristian Castro, que cobran un montón de plata. Muy bien, digo yo, si la democracia se ha dado ese lujo, que en un pueblito, en una capital de provincia chiquita, yo no estoy juzgando si se lo merece o no, estoy diciendo que es un lujo, yo siempre pensaré que es un lujo. No podemos dejar un ratito el lujo a un lado y ser nada más que justicieros con quienes lo merecen, reconocerles como debe ser. Ayer tuve la buena noticia, a través del artista plástico Edgar Arandia, que se va a hacer un museo de la memoria y los derechos humanos. Este es un gran proyecto, está buscando el financiamiento, que creo que es lo que necesitamos además para contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, quienes no han vivido todos estos tiempos turbulentos que le han costado tanto a Bolivia. Hay 67 muertos y parece que fuera lo menos importante, como bien acabas de señalar. Y yo creo que es lo más importante. Y 400 heridos. 400 heridos, exacto. Y esa gente ruega por un trabajo para sobrevivir relativamente dignos. Exacto. No, yo creo que ahí este es un tema que no está cerrado y que debería reabrirse y debería hacerse. Un museo es una cosa muerta al final. Es pero decir, ahí vos pones las cosas y eso va a sobrevivir. Depende cómo lo Pero uses. Estos se están muriendo, estos compañeros. Todavía el tema está pendiente. Y ese es el tema pendiente que sí se tiene que... Hay cantidad de heridos que ya se murieron. La idea es empoderar a la gente a través de un homenaje simbólico, que yo creo que puede tener una proyección en el tiempo. No estoy en contra del museo, Julio. Hay que ponerle pero ese plus. Vivos... No, de acuerdo. Y el plus es lo social. No, estoy de acuerdo, esa es la prioridad. Freddy, muchas gracias por habernos acompañado. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.